¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en este video vamos a terminar de realizar a nuestra preciosa galletita de jengibre. Aquí se las presento para las que estén viendo por primera vez mi canal. Miren qué bonito, qué bonita quedó nuestra galletita. Ya hicimos la presentación en la que les di la lista de materiales. En la cajita de descripciones van a ver ahí los enlaces para ese video. El enlace para ese video también hicimos un primer video donde hicimos todo el cuerpecito de nuestra galletita. Y en este video vamos a finalizar su realización. Cada uno de los detalles que les estoy señalando están bien bonitos y hacen que se vea súper bonita y tierna. Y no olviden que se para solita. Miren, ahí está, ahí. Ahí está paradita solita. La van a poder acomodar en cualquier lugar para que adorne cualquier espacio en esta temporada navideña que ya está muy cerquita. Están a tiempo de realizarla. No tienen idea lo fácil y rápido que se realiza. Como siempre quiero pedirles que se suscriban al canal y que no olviden de dar like. Es gratis, no se cobra un solo peso por la suscripción y con esas dos acciones muy sencillas para ustedes, a nosotros nos apoyan muchísimo, a los creadores de contenido. Así es que no dejen de hacer esto. También en un instante van a aparecer aquí en la pantalla los nombres de las personas que me han apoyado muchísimo haciéndose miembros del canal. Si ustedes quieren ser miembros, toquen donde dice unirse y si algo de lo que ahí aparece les gusta y les agrada, pues serán bienvenidos al canal y es otra forma de apoyarnos y se los agradezco mucho. Miren, en el video anterior hicimos todo el cuerpecito. Vamos a comenzar ahora a realizar los detalles del rostro. Comenzaremos por la naricita. Vean aquí donde les estoy señalando está la vuelta donde terminan los ojitos. Vamos a bajarnos una vueltecita. Y aquí lo más importante es que la nariz queda a la misma distancia entre ambos ojitos, que es aproximadamente un puntito y medio. Pero eso es muy importante, ubiquen la mitad de la cabecita y ya ahí ya podrán ubicar la naricita. La vamos a poner con 3 puntitos de distancia. A veces habrá que entrar a la mitad del punto, pues ni modo, entramos a la mitad del punto. Pero como les digo, lo más importante es que quede bien centradita. Y ya que ubicaron en dónde va a quedar su naricita, vamos a salir aquí por la primer marca que hicimos. Dejamos un poquito de hebra aquí arriba, había hecho un nudo, pero no es necesario ese nudito. Vamos a dejar esa poquitita de hebra que nos va a ayudar para perder más adelante. Tengan cuidado cuando empiecen a bordar, que no se les vaya a venir esa hebra que dejamos allá arriba. Nos vamos a la siguiente marca. Les repito, la naricita va a ir con una distancia de 3 puntitos. Y aquí donde entré me voy a bajar una vueltecita, vean. Ahí está. Me bajo una vuelta y entro justo en el puntito de abajo. Muy bien. Nos vamos aquí abajo donde entramos por primera vez, en la vuelta de abajo, miren, siguiendo la misma línea de puntos. Me voy a regresar y voy a salir aquí arriba. Entonces, como ven, aquí formamos 2 líneas con nuestra hebra. Y vamos a comenzar a hacer esto, vean. Aquí. Vamos a entrar por detrás de los puntitos. Vamos a procurar que esa hebra no se nos venga. Ya es difícil aquí que se venga, pero de todas maneras la sostenemos allí. Ahí está. ¿Ven? Entonces con estas puntaditas vamos a estar cubriendo estas 2 líneas que formamos aquí. Ahí está. Vamos a procurar
ejercer la misma tensión exactamente para que se vea parejita la nariz. Miren, aquí entramos y al ejercer esta tensión procuremos que sea la misma en cada una de las puntaditas y así la naricita se va a ver muy parejita. Y vamos a estar entrando aquí, vean, vamos a seguir entrando de este modo. Va a llegar el momento en que ya les va a costar un poquitito de trabajo entrar porque ya estamos llegando a la otra orilla, entonces van a entrar pero con la aguja al revés. Aquí todavía pude entrar sin dificultades, pero todavía se alcanzan a ver ahí dos líneas, entonces yo quiero hacer otra puntadita, pues aquí entro con la aguja al revés. Miren, y ahí ya quedó lista. Yo creo que todavía cabe otra puntadita más, las que más les quepan sin que queden encimadas, amigas, ¿eh? De todas maneras, miren, así quedó la naricita. Digo que no queden encimadas, nos vamos a regresar, pero si quedan encimadas al regresarse, se les va a ver raro. Entonces aquí nos vamos a regresar. Si a ustedes les gusta cómo quedó ya no es necesario regresarse, pero yo quiero la naricita un poquitito más marcadita, entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a irme de regreso. Vean, vamos a ir entrando así y ahora nos vamos a ir yendo de regreso, haciendo exactamente lo mismo, ejerciendo la misma presión. Vamos a procurar que quede bien parejita esa naricita. ¿Quieren dar una tercera vuelta? Adelante. Eso ya depende del gusto de cada quien. Aquí, como ven, ya cuesta un poquitín más de trabajo estar entrando, no mucho, pero pues si quieren dar una tercera vuelta o solo la primera que hicimos está bien. Eso ya depende del gusto de cada quien. Yo nunca he dado una tercera vuelta, pero supongo que se puede y se ve bien, pero eso, como les digo, ya es a gusto de cada quien. Aquí vamos acomodando la naricita, siempre ejerciendo la misma tensión. Estamos a punto de llegar ya al otro extremo de la naricita. Allí vamos, amigas. Por favor, no olviden suscribirse, por favor. Voy a entrar, tal vez esta sea la última vez, pero si veo que todavía cabe otra puntadita más, la voy a realizar. Y miren, ahí ya quedó. Una más. Todavía cabe ahí en la mera orillita, ahí está. Aquí jalamos para que se acomode bien esa hebra, para que se acomode la naricita y miren. Listo, amigas. Vamos a entrar por aquí, ¿se acuerdan que aquí abajo habíamos entrado? Pues ahí vamos a entrar y salimos hacia arriba, en el punto donde habíamos entrado de manera inicial. Aquí jalamos bien y hacemos dos nuditos bien apretaditos, amigas, y después esos nuditos los vamos a perder hacia la cabecita de nuestra bella galletita. ¿Verdad que quedó bien bonita? Déjenme en sus comentarios qué otros personajes o qué otros proyectos podríamos realizar que acompañen a nuestra bella galletita. Miren qué linda se ve su naricita. bien marcadita. Miren, vamos a hacer ahora los detalles del rostro. Aquí van a ensartar su aguja con hebra de color blanco y vamos a comenzar a dar esos detalles que la hacen ver su cabecita su carita muy dulce. Vamos a entrar aquí por arriba, por cualquier punto. Yo voy a entrar por el mismo y miren, voy a salir a la mitad del ojito, vean, aquí a la mitad del ojito, pegadita a ese mismo ojo, vean. Ya que hicieron un ojo, el otro procuren que les quede lo más parecido que sea posible. Aquí dejo mi pequeña hebra, voy a rodear el ojo por debajo de esta forma y ahora voy a salir de este lado pegadita. Allí ya marqué las cejitas, vean. De aquí cuentan un puntito, de aquí miren, donde voy a entrar cuento un puntito a la derecha y 3 vueltas hacia arriba, 1, 2, 3 vueltas hacia arriba y ahí pongo mi primer marca y por allí voy a salir. De una vez aprovechamos para marcar la cejita de nuestra bella galletita. Ay, creo que ahí está, no, sí es que pueden ver ustedes el alfiler del lado, pero sí salí justo en el punto. Ahí está, ¿ven? Miren, amigas, le da una expresión súper dulce.
Aquí como que se quiere ir para abajo el hilo. Muy bien, de aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntitos y nos subimos una vueltecita hacia arriba, vean. Y si ustedes van a marcar por primera vez, ya se pueden seguir con la otra cejita. Y si no, nos vamos aquí hacia arriba y después hacen la otra, como se les facilite más. Y miren, amigas, quedó súper dulce. Tiene una expresión muy bonita. Hacemos dos nuditos y perdemos hacia adentro, como ya sabemos. Aquí cortamos y perdemos, como ya sabemos. Y pues vamos avanzando con los detalles, amigas. Recuerden, los detalles son lo más importante, lo que más luce. Muy bien, vamos a hacer las mejillitas, el rubor. Vamos a hacer con hebra de color rosa un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y vamos aquí a hacer, una vez que lo hayan realizado, un punto deslizado. Allí quedó. Aprietan bien fuerte, amigas, y cortamos este pedacito de hebra que nos está sobrando. Como ven, dejé muy poquitita hebra. La cortamos, entramos por debajo y pasamos esa hebrita que acabamos de cortar, la vamos a pasar hacia abajo, hacia el revés del anillo mágico. Así. Ahí quedó hacia atrás, amigas. Si se les facilita más con una aguja lanera está bien, pero yo creo que mejor con el crochet, así no desperdiciamos hebrita. Cortamos aquí el sobrantito y vamos a utilizar nuestro silicón. Recuerden que puede ser frío o caliente. Ahí colocamos, pegamos las hebritas que nos sobraron y aprovechamos para colocar otro poquito de silicón encima de esas hebritas. Y vamos a colocar una vueltecita abajito del ojo, cargándonos hacia un lado del ojito, vean. Aquí quedaría. Ya que hayan colocado una, procuren que la otra les quede lo más parecida que sea posible. Y así quedarían las mejillitas de nuestra hermosa galletita, amigas. Vamos a hacer el moñito que lleva en la parte de enfrente. En algunos lados le dicen lazo. Hacen un nudo como acaban de ver o como sepan ustedes hacer ese nudo inicial. Y vamos a realizar aquí 20 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta realizar 20. Vamos, ya tenemos aquí las 20 cadenas. Nos vamos a ubicar en la primera de esas cadenas. Vamos aquí a formar una especie de círculo, teniendo mucho cuidado de que no se nos vaya a torcer, que nos quede parejita. Y hacemos un punto deslizado. Y así quedaría cerrado el círculo. Vamos a levantar con una cadena y a partir del mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a comenzar haciendo puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las 20 cadenitas que nosotros realizamos de manera inicial. Aquí ya están mis 20 puntos bajos. Nos ubicamos en el primer punto, hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadenita y vamos a hacer en la vuelta 2 nuevamente 20 puntos bajos, pero los vamos a trabajar en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo, nos vamos solo al bucle trasero, a la hebrita trasera de cada uno de los puntos, vean. Allí vamos. Y así hasta finalizar la vuelta. Ya acabé, amigas. Nos vamos otra vez al primer punto. Hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadena y en esta vuelta vamos a hacer, aquí me quedó un poco de silicón. Aquí, muy bien. Levantamos con una cadena y vamos a hacer en la vuelta 3 otra vez un punto en cada punto, terminando la vuelta con 20 puntos bajos en bucle trasero. Una vez que hayan finalizado, amigas, hacen una cadenita para fijar, hacen punto deslizado, cadenita para fijar y dejan hebra larga. Con esa hebra vamos a formar nuestro moñito o lazo. Muy bien, aquí está ya finalizado y lo vamos a doblar a la mitad, amigas. Más bien, que esta hebra quede a la mitad. Bien centradito, amigas. Y vamos a comenzar a dar
estas vueltas. Aprieten lo más que puedan cada vez que pasen y procuren que quede bien centradito, la misma distancia de ambos lados. Y que cada vez que den estas vueltecitas quede bien acomodadito, amigas. Esas mismas vueltas que damos para que se vea bonito. ¿Cuántas vueltas? Las que ustedes quieran. Es un moño pequeño, así es que yo creo que no hay que dar demasiadas vueltas, pero eso depende también del gusto de cada quien. Yo ya finalicé, ensarto mi aguja lanera y lo que voy a hacer por el revés es un nudo. Vamos a atravesar estos hilitos que fuimos atravesando en el moñito y aquí vamos a hacer ese nudito para fijar y no se nos vaya a deshacer después. Y allí quedó bien apretadito, amigas y amigos. Y lo vamos a coser aquí enfrente, amigas. Aquí enfrente, más o menos a la parte alta del moñito debe de quedar más o menos a la altura de los bracitos. Esto ya es un gusto personal, si lo quieren colocar de manera diferente, está muy bien. Entonces ubiquen bien el centro del cuerpecito y miren, vamos a empezar a dar puntaditas de esta forma. Yo las estoy dando con una distancia de 2 puntitos. Por la parte del revés del moñito vamos a entrar por los nuditos, por las vueltecitas que hicimos para formar el moñito. Y vamos a ir acomodando que nos quede perfecto derechito. Voy a recorrerme un puntito de este lado, vean, y voy a salir aquí en el mismo donde salí hace un momento. Y seguimos aquí dando puntaditas por detrás del moño. Y van a dar las puntaditas que ustedes crean necesarias hasta que quede bien fijo el moñito. Al final hacen un nudo de esta manera, lo aprietan bien fuerte, entramos por aquí atrás por cualquier punto y perdemos de esta forma. Ya sabemos, cortamos y se pierden las hebritas por adentro del cuerpo de nuestra galletita. Nunca se notan, amigas, así que no pasa nada. Y ya quedó muy coqueta nuestra galletita con su moñito precioso, amigas. Se ve súper coqueto o coqueta. Muy bien, vamos a seguir con más detalles. Vamos a realizar los botoncitos que lleva al frente. Estos se hacen fácil y rápido. Ya saben que pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Vamos a tomar hebra y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos bajos y en la vuelta número 2 6 aumentos. Eso es todo. Al final hacen un punto deslizado. Cortan, pasan la hebrita hacia el revés de su galletita y cortan la hebra pequeñita. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la galletita, al perder las hebritas. Y vamos a colocarlos aquí en el orden que ustedes quieran. Seguramente si no tienen los mismos colores que yo, cualquier color que elijan se va a ver muy lindo. Recuerden que deben de ser colores vivos, brillantes, bonitos. Miren, entonces colocamos nuestro silicón y ponemos debajo de cada una. Yo siempre sugiero que coloquen de preferencia el de arriba, luego el de abajo y luego ya el de en medio para que les queden ubicados perfectamente todos a la misma distancia. Aquí yo coloqué el primero arriba, el de en medio y el de abajo, pero si quieren que no tener ningún error al colocarlo, primero el de arriba, después el de abajo y al final el de en medio. Pues cada vez se ve más coqueta nuestra galletita, vean, amigas. Vamos a hacer el glaseado de la cabecita. Tomamos hebra de color blanco y en la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7,
5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y de las vueltas, más bien en las vueltas 11 y 12, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 12 con 60 puntos. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: hacemos una lazada, entramos en el siguiente punto, lazada saco, tejo 2 y luego 2. Estos son puntos altos. Otra vez en el mismo punto voy a hacer un punto alto, van 2, en el mismo punto lazada, entro, lazada saco, tejo 2 y luego 2. Llevo 3 puntos altos, otro punto alto, van 4 y voy a hacer el último. Esos, todos los 5 puntos altos, todos van en el mismo punto. Muy bien, esto vamos a comenzar aquí a hacer abanicos. Muy bien, entonces aquí hacemos 5 puntos altos en el mismo punto. Vamos aquí a contar 1, 2 cadenitas. Vamos a hacer un punto deslizado. Nos saltamos nuevamente 2 puntos, hacemos una lazada y vamos a comenzar de nuevo haciendo nuestros 5 puntos altos para formar un segundo abanico. Aquí voy por mi segundo punto alto, vamos por el tercero, lazada, entro en el mismo punto, lazada saco y voy a tejer primero 2 puntitos de los que tengo en el crochet y luego los otros 2. Así se hacen los puntos altos. 5 puntos altos en el mismo punto para formar nuestro abanico. Nos saltamos 2 puntos, en el que sigue hacemos punto deslizado, nos saltamos 2 puntos, lazada, nos saltamos 2 puntos y volvemos a empezar con nuestras 5 puntos altos. 1, mismo punto, 2, mismo punto, 3, mismo punto, 4, ahí. Aquí, amigas, suscríbanse por favor, apóyenme con eso y no olviden dar like a todos los videos tutoriales, por favor, por favor. Muy bien, nos saltamos 2 puntos, hacemos un punto deslizado y así vamos a hacer hasta obtener 10 abanicos como estos. Miren, amigas, así nos quedarían los abaniquitos. Muy lindo que se ve. Al final hacen un punto deslizado y van a dejar hebra larga, amigas, para coser a la cabecita de nuestra galletita el glaseado. Amigas, vamos a hacer el palito, esa como hojita que lleva arriba nuestra cerecita, la cerecita de nuestra galletita. Vamos a dejar hebra un poquitín larga, simplemente que para que podamos perder esa hebra más adelante, para que no nos cueste trabajo. Entonces hacemos un nudo de esta manera, o como ustedes estén acostumbradas a hacer su nudo inicial, y vamos a hacer aquí 6 cadenitas. Se hace súper rápido y fácil ese palito, esa hojita. Muy bien, nos saltamos la última cadena. En la cadena número 6 no vamos a trabajar y nos regresamos haciendo 2 puntos bajos y después 3 puntos deslizados. Recuerden que pueden utilizar cualquier verde que tengan a la mano, amigas, ¿eh? Cualquier verde va a quedarle perfecto. Muy bien, ahí estaría. Ahora vamos a cortar la hebra un poquitín larga. La intención es que aquí no nos cueste trabajo perder más adelante. Vamos a hacer aquí un nudo. Tal vez deje demasiada hebra, amigas. No dejen tanta ustedes. Yo siempre dejo mucha porque tengo miedo de que me haga falta, amigas, pero no es necesario tan larga. Muy bien. Hacemos un nudito aquí abajo, bien acomodadito, un nudito. Y vamos a reservar, amigas, la vamos a utilizar más adelante.
Voy a cortar aquí que quede parejito. Muy bien, vamos a hacer la cerecita. En la vuelta número 1 con hebra de color granate vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta número 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vueltas 4 y 5, un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 18 puntos bajos. Vuelta 6, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Cuando lleguen a esta vuelta, amigas, rellenen muy bien para que no se les vaya a hacer el espacio muy pequeño y les cueste trabajo rellenar. Entonces, ya que terminaron la vuelta 6, en la vuelta 7 vamos a realizar 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Al final dejan hebra larga para que podamos cerrar la pieza. La vamos a cerrar tal y como cerramos la cabecita de nuestra galletita, tomando solo las hebras delanteras. Cuando hayan tomado las 6 hebras delanteras, jalan y se va a cerrar perfectamente la pieza. Hacen un nudito y dejan hebra larga, amigas, para coser la cerecita al glaseado. Muy bien. Antes de ello vamos a colocar la hojita. Ya ensarté aquí mi aguja lanera por la parte de arriba de la cerecita, que es donde hicimos el anillo mágico. Vamos a pasar hacia la parte posterior. Y ahí quedó. Eso es todo, amiga. Ahí está. Así de fácil ya quedó el palito Aquí vamos a hacer 2 nuditos. Aquí va el primero. No vaya yo a amarrar ahí también la hebra roja, amigas. Otro nudito más, no vayan a jalar demasiado, que no se vaya a meter nuestra hojita ahí adentro del anillo mágico. Y cortamos, amigas. Aquí. Y ya perdemos la hebrita hacia adentro, como ya sabemos. Así, amigas. Disculpen el ruido de los autos, por favor, no lo puedo evitar. Estoy buscando la manera, ya se oyen menos ruidosos mis videos, pero en este momento no puedo evitarlo. Y miren, así quedó nuestra cerecita bien hermosa, bien hermosa. Muy bien, ya lo que vamos a hacer a continuación es coserla al glaseado. Vamos a tratar de, más bien, vamos a ubicar el anillo mágico de nuestro glaseado. Permítanme un segundo en lo que ensarto mi aguja lanera. Y vamos a ubicar el centro de más bien el anillo mágico de aquí del glaseado. Yo le digo glaseado, es como un gorrito, pero yo creo que es el glaseado de la galletita. Y vamos a atravesar de un lado hacia el otro, vean, el anillito mágico. Esto nos va a ayudar a que quede bien centradita la cerecita. Entonces voy a atravesar mi cerecita, así. Y vamos a comenzar a dar puntaditas, amigas. Aquí de este lado yo creo que me voy a recorrer un puntito o 2 de este lado, para que quede más fija, amigas. Ahí está. Voy a volver a atravesar la cerecita y yo siento que así ya quedó perfecta. Si ustedes creen que ya quedó la suya, aquí mismo no van a hacer nudo para fijarnos. Vamos para atrás y ahí quedó, vean. Y voy a aprovechar la hebra que me sobró, amigas. Fijen bien que quede bien colocadita, amigas, que no quede ahí moviéndose demasiado, sino den más puntaditas. Y voy a aprovechar este hilo que me sobró para comenzar a poner estas chispas. Creo que, bueno, así me dijeron en el video que hice en la presentación de la galletita, donde les hice la lista de materiales. Mis amigas suscriptoras me dijeron que así se llaman, chispas. Entonces vamos a formar palitos de esta forma, vean. No tienen que llevar un orden.
Hasta donde no sea posible tratemos que queden todos del mismo tamaño, pero eso sí, no tienen que quedar en un orden, uno paradito, otro acostadito, otro inclinado, como sea, amigas, porque si ustedes saben, cuando se hacen este tipo de postres, pues con la mano nada más se dejan caer y pues caen en diferentes posiciones, y es parte de lo lindo de realizar parte de lo lindo cuando se hace el postre, que no quede bien acomodadito, que quede como sea. Eso hace que se vea muy bonito y es lo que vamos a intentar aquí lograr. Vean, hasta donde sea posible que queden todas esas líneas del mismo tamaño y que queden acomodadas como caiga, amigas. Cuantas, las que ustedes quieran, amigas. Así, ¿ven? Voy a aprovechar lo más que pueda este hilito. Y cuando hayan finalizado, amigas, hacemos un nudito aquí por el revés, bien apretadito. Y miren, no importa que quede así por el revés, vamos a coserlo a la cabecita y no se va a notar. De la misma manera vamos a poner de diferentes colores: verde, amarillo, morado, incluso cafecito que simule chocolate. Y vamos a hacer lo mismo con muchos colores. Al finalizar, miren qué lindo se ve con muchos colores. Pueden colocárselo en la parte alta de la cabecita, así. A mí me gustó colocarlo de ladito. Miren qué bonito. Ubíquenlo muy bien, que se le noten sus cejitas, amigas. Como ven, está ahí de esa cejita unas 2 vueltas hacia arriba. Vayan presentándola de diferentes maneras y cuando les guste colocan alfileres y vamos a empezar a coser. Recuerdan que dejamos hebra larga, pues con esa hebra vamos a empezar a coser aquí en la parte alta de los abanicos. Aquí donde finalicé, amigas, me voy a pasar de esta manera hacia el derecho de mi labor, así. Y de aquí muy cerquita, de aquí donde salí, me recorro solo un puntito y ya salgo unos 3 o 4 puntos más adelante. Y miren, así quedó. Aquí me recorro solo un puntito y me recorro hacia adelante unos 3 o 4 puntitos. A veces cuesta trabajo, amigas. Si es necesario y se atora mucho, vamos a ayudarnos con unas super pinzas. Y vamos a hacer esto, amigas. Nos recorremos aquí un puntito. Aquí solo un puntito y ya una vez que entramos aquí nos recorremos unos 3 o 4 hacia adelante. Y así hasta coser toda el glaseado. Al final hacen un nudo y pierden. Y miren qué cosa tan bonita logramos, amigas. Quedó hermosa la galletita. Como vieron, se hace súper rápido, súper fácil. Queda de un muy buen tamaño y se para solita. Allí la pueden ver, para que la acomoden en cualquier parte de su casa y que luzca preciosa en estas fiestas navideñas que ya se acercan, amigas. Recuerden que tenemos más proyectos navideños en el canal, vayan a conocerlos. Les pido que no olviden suscribirse, dar like y nos vemos muy pronto con más proyectos.